La Escritura y el centro del Evangelio es Dios hablando a tu corazón. Es Dios transmitiéndote el mensaje más importante que tú vas a escuchar en el transcurso de toda tu vida. Lo primero que tenemos que entender es que Dios es omnipresente, omnipotente. Él no tiene límites en ningún área. Tú puedes pensar en el área que tú quieras imaginarte y Él no tiene límites. El poder de Dios es en sí mismo, como Él, autoexistente y autosuficiente. Y dice la palabra en el Salmo 33:9, porque Él habló y todo fue creado de una orden y todo quedó firme. Y quiero contarte o recordarte, refrescar tu memoria, que Dios estaba desde la eternidad. Siempre ha existido, porque Él es eterno. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Desde la eternidad, Él, ¿verdad? La Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, vivían en una comunidad perfecta, una relación llena de amor. Oye, pero no cualquier amor, sino amor perfecto, lo cual lleva a una comunión perfecta. Que mucho anhelamos en nuestro corazón experimentar lo que es el amor perfecto y lograr, aunque sea una sola relación, que pueda ser a ese nivel de saludable, que podamos decir que es comunión perfecta. Pero ellos experimentaban esa realidad permanente y presente entre ellos. Dios creó al ser humano, que es un ser finito, ¿verdad?, para que disfrutara de Él y de esa realidad en la cual Él habitaba. Dios, el Padre, es amor. No es que Él ama, Él es amor. Un Padre perfecto, con un amor perfecto. Y cuando vamos a la historia, ¿verdad?, podemos ir al principio, cuando Dios creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén. Y cuando Dios tenía esta relación con Adán, Él tenía la intención de que Adán pudiera experimentar lo que era esa atmósfera perfecta, de comunión perfecta que Él disfrutaba con la Trinidad desde la eternidad. Y que Adán tuviera esa experiencia de vivir bajo ese cuidado paternal absoluto. Esto quiere decir que Adán y Eva tenían acceso a la paternidad perfecta de Dios y la podían vivir a plenitud. Yo no sé si por un momento los que han tenido experiencias de buenos padres saben lo rico que es tú poder experimentar el amor del Padre. Pero cuando no lo has tenido, que no has tenido un padre perfecto, bueno, un buen ejemplo, un buen modelo, yo te quiero decir que Dios, el Padre, viene a saldar todas las heridas, viene a restituir esa imagen de paternidad correcta, porque Dios te ama con un amor perfecto. Y ese amor perfecto tiene el potencial de sanar todas las heridas que tú has experimentado en el transcurso de tu vida. Todos los vacíos existenciales que se han generado por la ausencia de ese modelo correcto, de esa paternidad perfecta. Que aun cuando nuestros padres puedan ser bien buenos, jamás van a ser perfectos. Amén. Así que cuando miramos esta relación que tenía ya en el Edén, era una relación perfecta. A Adán no le faltaba nada. El hombre caminaba directamente con cielos abiertos, caminaba con Dios y se relacionaba con Él de manera plena, realizado, vivía en plenitud en cada área de su vida. Quiere decir que no le faltaba nada. El Padre caminaba con el hombre y en la medida que caminaban juntos, el Padre le enseñaba al Hijo, que era Adán, cómo tenía que caminar. O sea, que Él le daba el ejemplo para que
Adán siguiera sus pisadas. Esto era one on one. Qué maravilla, ¿verdad? El padre le dio una asignación al hijo y dice la palabra en Génesis 1:27 que Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El propósito que Dios le había dado, porque le dio propósito, era que fuera el administrador de todo lo que había sido creado. Era que cogobernara, correinara junto a él toda la creación. En base a lo que había aprendido de Dios, ¿verdad? Sabemos, y ahorita Joel mencionaba, que el hombre fue tentado por la serpiente, que nosotros sabemos hoy que era Satanás, ¿verdad? Pero en ese momento Adán y Eva no se dieron cuenta. Y la serpiente, estaba tentando a Adán y a Eva con el mismo conflicto y el mismo tipo de pensamiento que él había experimentado antes de su caída. Satanás había experimentado cuando era Lucifer, el ángel de luz, ¿verdad? Y estaba en la presencia de Dios. Había experimentado envidia, había experimentado sentimientos contrarios hacia Dios y no estaba satisfecho consigo mismo. Eso fue lo que le pasó al enemigo. Esto provocó separación porque en su corazón él quiso ser como Dios. Esto provocó separación de Dios, provocó rebelión en el corazón del hombre y fue expulsado de la familia celestial. Y si quieres escuchar un poquito más de esto, te puedo dar una cita para que la busques en la Biblia. Está en Ezequiel 28 del 12 al 19 para los que toman nota. Pero dice la Escritura que desde el día, hablando de este enemigo adversario, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, que pudiera ser de esas solicitudes de que todo el mundo lo buscaba, lo veían tan hermoso. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. Cayó de su lugar de honor y privilegio. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse al ridículo. Y vemos esta porción de la Escritura que se refiere específicamente a esa, ¿verdad? A esa caída del enemigo. Y el enemigo sembró ese conflicto que había en él, que hubo en él, que lo hizo caer en la mente de Eva. Sembró duda, deseo de poder, deseo de que en su corazón anhelara ser como Dios. Lo cual a ella le pareció muy bien. Y vio el fruto y lo codició, sabemos, ¿verdad? Esto llevó al hombre, al ser humano, a separarse de Dios al rebelarse. Lo cual abrió la puerta. ¿Sabes a qué abrió la puerta? ¿Qué te había dicho ahorita? Que había un ambiente perfecto. Un ambiente y una atmósfera donde el hombre podía vivir a plenitud la paternidad de Dios. ¿Y qué puerta se abre en ese momento? Se abre la puerta a la orfandad. Eva fue engañada. Adán pecó. Y ese deseo que llevó a pecar al hombre, lo llevó a ser separado de Dios. Ahí hubo una distorsión del diseño original del Padre, de que siempre estuviéramos cerca de Él. Fíjate que te dije que Dios creó al hombre con un propósito, y ese propósito era que el hombre pudiera tener una relación con Él y que pudiera ser nutrido y disfrutarla todo lo que Él le ofrecía a plenitud. El hombre
inmediatamente comenzó a experimentar los estragos que trae el pecado sobre la humanidad. Primero es la separación, ¿verdad? El hombre experimentó miedo, experimentó vergüenza, porque por primera vez había reconocido que estaba desnudo. Había vivido desnudo hasta ese momento, pero de repente sus ojos se abrieron y se dio cuenta que estaba desnudo. Y yo, más que desnudo, te quiero recordar que el hombre se descubrió a sí mismo descubierto en ese momento. Y es que vemos ahí la misericordia de Dios en acción, porque el hombre Dios pudo en ese momento haber destruido al hombre y ya salía del problema, pero Dios lo cubrió de amor. ¿Y sabes qué hizo? En ese mismo instante, cuando Dios ve que el hombre pecó y le pregunta y ve el corazón del hombre lleno de miedo y vergüenza, el Señor hizo el primer sacrificio. Una vida por una vida, porque la paga del pecado es muerte. Y lo primero que hizo fue que mató unos animalitos. ¿Para qué? Para cubrir con pieles, que me imagino que quizás aún estaban llenas de sangre, y cubrir la desnudez del hombre. Eso es un acto de amor y de misericordia. No lo destruyó, lo cubrió de amor. Él tenía un plan. Dios nunca fue sorprendido por el pecado de sus hijos e hizo provisión para ellos. Y desde el principio, desde allá, en el huerto del Edén, le declaró: y pondré enemistad entre tú y la mujer, le dijo a la serpiente, entre tu simiente y la de ella. Su simiente, el hijo de la mujer que nacería más tarde, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Y sabemos que en el caminar de los hijos de los hombres, ese talón es mordido muchas veces, aunque se nos ha sido dada la autoridad por Cristo de aplastarle la cabeza al enemigo. Amén. Pero en nuestro caminar tantas veces nuestro pie es mordido por la serpiente para que tropecemos en el camino. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, hizo provisión para nosotros en Cristo. Amén. Algo que perdió de inmediato el hombre cuando fue expulsado del Edén por causa de su pecado fue la seguridad que éste experimentaba bajo la atmósfera del cuidado y la paternidad de Dios. ¿Sabes qué? En el Edén todo estaba resuelto, todo estaba hecho, todo estaba dado. Él trabajaba allí, no había amenaza, allí todo estaba listo, ellos tenían provisión, ellos estaban seguros y tenían relaciones saludables. Nada se había visto afectado. Es maravilloso cuando tú puedes ver esa belleza que ellos disfrutaban, pero ver la tristeza de cuando el hombre sale de ese lugar. A partir del día que el hombre sale del jardín, del huerto del Edén, a partir de ese día el miedo gobierna toda su vida. ¿Alguien aquí habrá experimentado miedo? Yo te quiero decir que el hombre vive rodeado de temores. Esto no es algo nuevo. Vivimos por miedo a muchas cosas, miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo a las crisis familiares, miedo a un accidente, miedo a que nos roben, miedo a que no tengamos dinero, miedo del miedo. Tenemos miedo por todo y así vivimos. Y también vergüenza. Vivimos con vergüenza por nuestras relaciones o no nos preocupamos tanto de cómo nos vemos. O no nos preocupamos cómo nos ven los demás, qué apariencia podemos tener, cómo podemos representar. Fíjate que lo primero, como te dije, que sucedió con Adán y Eva fue que descubrieron que estaban desnudos. Y la tierra y todo lo que existe cayó bajo esa misma maldición por causa del pecado. Y lo vemos en Génesis 3,
17 al 19, que dice: y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y te comiste del fruto del árbol que yo te dije que no te comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te produciré espinos y cardos. Y aunque comerás de sus granos con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Eso nos recuerda también un poquito de lo efímera que es la vida, ¿verdad? Y porque estamos separados de Dios, todo lo que es nuestra visión de todas las cosas es distorsionada. Fíjate que nuestro problema principal es la separación de Dios que viene por causa del pecado. Y por causa de esta separación nos sentimos confundidos, vacíos. ¿O es que acaso no has experimentado un vacío profundo en tu corazón en tantas ocasiones? Un vacío tan profundo y tan profundo que a veces dice, pero es que estoy insaciable. Y buscamos saciarlo en cosas. Pensamos que teniendo más vamos a saciar ese vacío. Pero no hay manera que nada material sacie el vacío que solo puede llenar una relación correcta con el Padre. Amén. De esa misma manera, ¿verdad? Lo primero que vemos es que nos separamos de Dios por causa del pecado. Y, ¿verdad? Nos afecta hasta las relaciones. Y tú te das cuenta que lo primero que pasa allí es que hubo la primera pelea matrimonial. Ah, la mujer que tú me diste, esto es culpa de ella. No, fue el otro. Todo el mundo le echa la culpa a todo el mundo. Las relaciones sufren, la sociedad sufre por causa del pecado. Entonces vemos la separación entre los géneros, también la culpa. Todo el mundo busca un adversario, alguien a quien echarle la culpa de las cosas que hace. Porque estamos separados de Dios, también nos encontramos separados de la naturaleza. ¿O es que acaso el hombre no destruye lo que Dios creó? No destruye la naturaleza. Y es a través de ella que experimentamos sufrimiento de esta naturaleza física, trabajo pesado y aún la misma muerte. La tierra fue maldita, maldecida. Y cuando hablamos de todas estas cosas que sufre el ser humano, a fin de cuentas son los síntomas. Y la causa es que estamos separados de Dios. Y si los miedos y los temores han gobernado tu vida hasta el día de hoy, hoy es un buen día para experimentar el perfecto amor de Dios que echa fuera el temor. Se puede vivir sin temor. Se puede vivir una vida bajo la cobertura y el cuidado de nuestro Padre Celestial. Amén. Y te quiero decir que el Evangelio no es simplemente una forma de vida. No es algo que nosotros hacemos, sino algo que se hizo por nosotros. Y a lo que tú y yo tenemos que presentar una respuesta. El Evangelio son noticias, buenas noticias que deben ser anunciadas. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos enteramos de algo que es bueno, ¿verdad? Tú te enteras de una buena noticia y lo primero que haces es que se la cuentas a todo el mundo. La buena noticia es que somos salvos por gracia, no por nada que nosotros hagamos. Fuimos rescatados. Dios nos abre un camino para que seamos rescatados. Si el pecado de Adán condenó a la humanidad y toda la humanidad está inmersa en él, y es en medio de esa maldad que resuena el mensaje de Cristo, que es poderoso para salvar, que no son simplemente palabras, que es poder de Dios para salvación. Estás escuchando. Yo no sé lo que tú estás viviendo hoy, pero el mensaje del Evangelio tiene poder para levantarte, para llenarte de esperanza, para llenarte de vida. Tiene el poder para dar vida a lo que parece que muere. El pecado de Adán condenó a la humanidad. La humanidad no fue creada pecadora. Son sus decisiones las que la apartan de Dios.
Pablo lo expresa de una manera maravillosa. Él dice, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en este cuerpo físico, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo, no me sale. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Qué disyuntiva tan terrible enfrenta el ser humano. Y uno de los problemas mayores es que vivimos justificando nuestras acciones. Es tan terrible nuestra condición que siempre decimos, ay, pero es que yo no soy tan malo como aquel. Ah, pero yo lo que dije fue una mentirita, aquel tú escuchaste al otro. Yo maté a uno, pero aquel mató a 20, que lo metan preso a él. Si yo lo que me llevé fueron 10 pesitos, pero era que tenía hambre. Y justificamos lo injustificable. Nos escondemos en nuestros propios razonamientos. Nuestra naturaleza nos hace creer, es una ilusión lo que nos hace creer, que por nuestra conducta, si yo hago esto, ay, si yo me arrodillo o me pongo de esta posición o yo hago algo especial o doy 3 vueltas, canto bien duro, voy a traer el favor de Dios hacia mi persona. No se trata de eso. Dios mira el corazón. Dice la palabra en Romanos 3, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que la ley exige. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. ¿Saben lo que hace la palabra? ¿Saben lo que hace la predicación? Mostrarte lo que está mal en tu vida. ¿Quién decide lo que hace? Eres tú. Tú eres el que decides qué vas a hacer con la información que estás recibiendo. Ahora, creas conciencia de lo que es pecado. Y la palabra también dice, por cuanto todos hemos pecado, todos, ¡ouch! Todito. Déjame mirarte lo lindo que te ves ahí en el día de hoy. Yo me veo linda también. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por mis propios méritos no hay nada que yo pueda hacer para ser aceptado por Dios. Y dice la palabra, pero Dios muestra su ira desde el cielo en Romanos 1:18. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Oye, ¿sabes que cada vez que tú estás tomando decisiones incorrectas, estás deteniendo el avance de la verdad? O es que a veces subestimamos las consecuencias de nuestros pecados y pensamos que eso no importa, que eso no es nada. Pero te quiero recordar que mira lo que dice la Escritura. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Cuando miramos la naturaleza, no hay cosa más asombrosa que tú mirar la naturaleza y tú dices, wow, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Con solo mirar una noche estrellada, con mirar un eclipse solar o lunar, ver un paisaje en el yunque, o como Juanqui que estaba allá en Utah, tú estabas en Utah, viendo el Gran Cañón, ¿verdad? Y todas esas áreas hermosas. Yo te quiero decir que ver la naturaleza de Dios no te queda lugar a duda de que hay alguien soberano. Hay alguien creador que lleva de manera magistral todo lo que ha sido creado. Y
dice la palabra, continúa diciendo, es cierto que ellos conocieron a Dios por todo lo que vieron. ¡Wow! ¡Qué belleza, qué naturaleza! Pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ay, es que Dios no existe. Ay, es que Dios es el aire. Ay, Dios es la montaña, el árbol, y abrazo el árbol. Mire, gente, escuche lo que dice la palabra de Dios. Es el manual de instrucciones del fabricante. Como resultado de crear e inventar ideas necias de Dios, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, se creían los más entendidos, pero se convirtieron en completos necios, dice la palabra. Así que cuando miramos todas estas cosas, tú dices, lejos de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nuestra percepción de todas las cosas está distorsionada, está afectada. No vemos con claridad, nuestros ojos están entenebrecidos. Necesitamos ver, de verdad. Necesitamos al Padre, necesitamos al Hijo. Necesitamos regresar al Padre. Así que después que el hombre sale del paraíso, nos damos cuenta cada día con mirar hacia afuera que vivimos en un mundo lleno de sufrimiento, enfermedad, pobreza, discriminación racial, desastres naturales. Oye, la naturaleza misma ha sido sujetada al pecado. Todo lo que existe ha sido impactado por el poder de las tinieblas. Sin embargo, la raíz de nuestro problema no son las relaciones con la gente, sino que muchas veces, ¿verdad?, nos atormentan tanto. Ay, es que tengo problemas con aquel, con el otro. Ese no es nuestro mayor problema. Nuestro mayor problema es nuestra relación con Dios. Tenemos que regresar. La palabra dice en Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. No había nada bueno en nosotros. No había ni un gesto de nosotros de bondad. Pero aún a pesar de eso, el amor de Dios fue tan fuerte y tan poderoso que Dios extendió de su gracia y envió a Cristo a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Fracasábamos en nuestros intentos de tratar de cumplir las normas de Dios. Así que hoy somos embajadores de Cristo y Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando, mira esto, los que predican les rogamos, vuelvan a Dios. Hoy es el día de regresar al Padre. Hoy es el día de volverte a Dios. Hoy es el día de tomar en serio tu relación con papá. El Evangelio es la noticia de lo que Jesús hizo para que fuera restablecida nuestra relación con Dios, no de lo que tú y yo hacemos. Jesús siempre existió. En la palabra se refiere a Cristo como el verbo y en Juan 1 dice, en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para el que tenga duda, la Biblia establece que Jesucristo es Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él. Nada fue creado sin Él y la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás, escucha, jamás. No importa lo difícil que vean tus ojos, las tinieblas jamás podrán apagar su luz admirable. La luz prevalece en medio de toda tiniebla. Es imparable, es inevitable. Dice también la palabra, cuando en nuestra confusión olvidamos
cómo es Dios. Nadie ha visto a Dios. Pero el Hijo, el único, el mismo es Dios y está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Cuando tú ves al Hijo, ves al Padre. Y si tú querías alguna vez en tu vida imaginarte cómo sería ver a Dios, lo que tienes es que mirar a Jesús y cómo Él interactuaba con los hombres, lleno de gracia, lleno de amor y lleno de verdad. Que miraba al pecador y no se asustaba y salía corriendo, sino que se acercaba y lo abrazaba y buscaba restaurar al que estaba caído, al que estaba lleno de vergüenza, de culpa, de miedo. Dios en Jesús se tornó a sí mismo. Y quiero que por un momento tú puedas ver Dios, el creador de todo lo que existe, se tornó a sí mismo en parte de la creación a través de Cristo. Dios se despojó a sí mismo y se hizo parte de lo que Él había creado al venir como un bebé. El pecado del mundo no cambió su esencia. Y aunque fue completamente hombre, nunca pecó. Él vivió una vida como un completo ser humano, con todas las debilidades que tú y yo podemos experimentar, pero no pecó. Esa vida irreprochable que Él pudo vivir cuando caminó como un hombre completamente humano, igual que tú y como yo, nos salvó. Él es el Redentor que murió en nuestro lugar. Él caminó el camino que ni tú ni yo podíamos caminar, porque mientras tú y yo vamos caminando nos equivocamos, fallamos en nuestro juicio, pecamos contra otros, pecamos contra Dios, pero Él en su corazón decidió que Él iba a obedecer al Padre y no iba a hacer nada fuera de lo que Él le pidiera. Caminó agarrado de Dios y en dependencia de Él. Él es el Redentor que murió en nuestro lugar, que entregó su vida de manera voluntaria con el fin de salvar a los hombres, perdonando sus pecados. Jesús fue castigado por Dios mismo. El Padre desató su ira en Jesús para que el hombre se salvara. La sangre, como les dije al principio, significa vida. Ese fue el precio pagado. No se le perdonó la vida a Jesús. Él fue aplastado hasta el último aliento para aplacar la ira del Padre por el pecado. Dios es santo. Él es justo. Y la paga del pecado es muerte. Por eso Jesús tuvo que entregar hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. El sufrimiento de Cristo no fue perpetuo. El sufrimiento de Cristo terminó cuando Él se levantó ahí crucificado en la cruz del Calvario y con todas sus fuerzas declaró que la deuda había sido cancelada. Consumado es. En su experiencia humana desarrolló no solo una perfección de vida para presentarle al Padre, sino una experiencia que nos puede transmitir a ti y a mí por medio del Espíritu Santo. Porque por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrerte cuando eres tentado. Amén. A través de su Espíritu Santo puede ministrar lo que necesites en el momento de necesidad. Venir a Cristo tiene que ver con un cambio de estado. Pasamos de muerte a vida. Ya no estamos más muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora estamos vivos en Cristo.
¿Eres perdonado o aceptado? ¿O no lo eres? Si no lo quieres. El regalo está disponible para esos que lo reciben. El evangelio son noticias de lo que Jesucristo hizo para restablecer nuestra relación con Él, no de lo que nosotros hacemos. La respuesta de Dios al desprecio de los hombres. Tú sabes que cada vez que Dios te llama la atención o Dios te hace un llamado y tú vuelves tu mirada e ignoras lo que Dios te está hablando, estás despreciando el mensaje de Cristo. Estás despreciando el llamado de Dios. La respuesta de Dios al desprecio de los hombres fue el sacrificio de su Hijo. Eso es amor radical. Jesús obedeció al Padre y se entregó para el perdón de nuestros pecados. Tomó sobre sí los pecados de los hombres, convirtiéndose en maldición y bebiendo esa copa de la ira. El que no tenía pecado se entregó, pero la historia no termina con su muerte. Fue resucitado por el poder del Espíritu Santo con un cuerpo glorificado, y así la justicia de Dios fue satisfecha. Él salvó al hombre para llevarlo a reconciliarse con el Padre. Mira, ¿sabes cuál es el propósito final de esto que te estoy compartiendo? Que tú puedas regresar a tener una relación correcta con el Padre. Amén. Y te quiero decir que nunca vas a ser lo suficientemente bueno, porque nunca nadie lo ha sido. La esencia de la salvación cristiana es que Dios es lo suficientemente bueno y que yo estoy escondido en Él porque lo recibí y le creo. Cuando tú pones tu confianza y le entregas tu vida, significa un cambio en tu relación con Dios. La obra de Jesús se cree y se descansa en ella. Y de inmediata cambia nuestra posición. Cambia en el acto, cambia. ¿Sabes lo que dice la palabra? Todos queremos saber de vida eterna. Yo creo que la vida eterna es lo más que nos interesa. ¿Sabes por qué? Porque todos un día vamos a morir, unos antes, otros después. Y el temor más grande que puede experimentar el ser humano es el temor a la muerte. Eso es. Tú le dices muerte a alguien y le da un susto. Pero Jesucristo venció a ese adversario que es el temor a la muerte, que había mantenido al hombre en esclavitud durante toda su vida. Y los cristianos no le deben temer a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús la venció. Jesús conquistó sobre ella. Jesús mostró que Él tiene autoridad y poder sobre la muerte para darle vida a los que ponen su confianza en Él. Él es la primicia y nosotros vamos detrás de Él. Amén. Así que para los que creen y han conocido a Dios, fíjate que dice que la vida eterna es esta: conocer a Jesús, conocer a Dios y conocer a Jesús, a quien el Padre envió. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Jesús, es imposible que tú puedas tener vida eterna. Tengo que ser honesto contigo, porque ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es una fórmula mágica que te dice: repite conmigo esta oración, ahora eres salvo. No. Dice que si crees en tu corazón, y para creer con el corazón, mire gente, hay que creer con el corazón. Hay que poner corazón. Hay que poner tu entendimiento. Hay que poner tu conocimiento. Hay que entregar tu vida. Hay que saber que Dios es poderoso para salvar, que Él no miente ni se arrepiente, que Él es fiel y verdadero, que no hay nada en esta vida, no hay nada en este mundo que pueda apartarte del amor de Dios, nada.
nada, estás escuchando y quiero que lo repitas, nada me puede apartar del amor de Dios. Nada. Yo no sé qué tú has temido hasta ahora, pero es una mentira que han puesto en tu corazón. Dios viene hoy a decirte, no tienes por qué temer. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? ¿Quién contra ti? Y cantamos, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. ¿Ah? ¿Es esa la verdad que rige tu vida? ¿O solo cantas por cantar? Él es Emmanuel, Dios con nosotros. No solo es el creador, sino que nos acompaña con su presencia constante por su Espíritu Santo. Ese es el que ha de venir, el que ha anunciado que un día regresa. Lo estoy esperando, ¿lo esperas tú? ¿Estás listo para el día de su venida? Lo estás esperando con expectativa. Estás viviendo como que Él viene pronto. Y es que cuando hacemos este tipo de preguntas, los que están en la iglesia pensamos, sí, algún día. Gente, su venida está más cerca que el alba. Es claro, ¿no has visto las señales de los tiempos? Cristo viene pronto, iglesia. Tienes que prepararte. Tienes que conocer a tu Salvador. Tienes que conocer a tu Señor. Yo hoy no te imparto una palabra. Yo no sé cuándo vuelvo a predicar de nuevo, gente. Yo vengo a transmitirte el mensaje de vida. La única verdad. La esperanza de vida. Y yo quiero que la fe que yo tengo, tú la tengas. Oye, hay algo más que yo te pueda dejar. ¿Entiendes? Yo quiero que tu corazón se llene de esperanza, de ánimo, de esperanza de vida. Dios es real. Dios es real. Su amor es perfecto. Dios es perfecto en su amor. Ahora, si algo se perdió en el Edén, ¿qué fue? Cuando el hombre salió del Edén, perdió lo más precioso. Lo que le daba estabilidad, seguridad, fue la paternidad de Dios. Cuando él salió, comenzó a experimentar lo que era la orfandad. Y tenía su provisión, todo estaba en el aire, su protección. Él estaba descubierto, se sentía abandonado. ¿Qué pasó? Cristo vino para marcar el camino de regreso al Padre. Y Él declara, a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y estos no nacen de carne ni de voluntad de hombre, sino nacen del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te llama, el Espíritu Santo te marca, el Espíritu Santo quiere que tú sepas que ya no tienes que vivir lejos de Dios. Dios te hace una invitación. Regresa a la casa de tu Padre. Tu Padre te extiende los brazos. Tu Padre que te ama. ¿Y sabes qué? Que muchas veces decimos, sí, yo lo creo. Sí. Pero no viven en el Espíritu. Viven lejos de Dios. Si tú vives lejos de Dios, no estás viviendo como un hijo. Mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu te guía
¿Has escuchado al Espíritu Santo hablando a tus espaldas, diciéndote, camina a la derecha, camina a la izquierda, cuidado, salte de ahí, mira, no hagas eso, te estoy llamando, ven? ¿Lo has escuchado? Oye, porque Él habla, Él está presente, Él está contigo. Lo que pasa es que nuestra conciencia muchas veces se entenebrece porque nuestra visión está distorsionada y necesitamos que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. Y necesitamos conocer a Cristo. Y dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El mismo Espíritu les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mira, la caída afectó muchas cosas, pero Él hizo provisión para ti y para mí. Una provisión extraordinaria. Él abrió un camino vivo. ¿Y sabes qué? No hay nada más terrible. Y quiero decírtelo con mi corazón, no hay nada más terrible. Y te dije, aquí 100% de los que estamos aquí presentes, 100%, sabemos que Dios existe. 100%, yo te lo leí al principio, lo dice Romano. Si la Biblia lo dice es porque Dios testifica que el hombre sabe que Él existe. Lo que pasa es que muchas veces hacemos, y empezamos con los razonamientos tontos y necios estos que dice, ¿verdad? Escucha, en la Biblia hay una historia de un hijo que se volvió necio. Y ese hijo necio un día dijo, que se chave todo. Y se fue lejos de la casa de su padre. Y ese hijo menospreció, porque eso fue lo que hizo cuando él le pidió, dame mi herencia. Lo que estaba diciéndote, dame los chavos y muérete, ¿qué me importas tú? Y tomó lo que aún no le correspondía, porque él no había sido llamado a eso. Y se fue lejos de la casa de su padre. Y en ese camino y en ese tránsito lejos de su padre, hizo lo que le dio la gana. Y entre las cosas que hizo con lo que le dio la gana, vivió bien lejos de su padre. Ya no se parecía ni a él. Perdió su esencia. Perdió su esencia de tal forma. Porque esto era un hijo de una buena familia. Era un hijo con una herencia. Era un hijo bendecido con promesas. Era un hijo, wow, que cualquier hijo quisiera tener un padre como ese. Pero ese hijo le dio la espalda a su papá. Y se fue y vivió como si fuera huérfano. Y rampleteó por las cunetas, ay, perdón la expresión. Hizo todo lo que le vino a la gana hacer. Se dio contra el piso hasta que cuando ya no tuvo más esperanza y tocó fondo, se vio comiendo comida de cerdos. Lo más bajo, lo más vil, lo más difícil que podía experimentar una persona con su pedigrí, con su historial, con su genealogía, lo estaba viviendo él. Tocó fondo, se embarró bien embarradito. Bien embarradito, ¿verdad? Y entonces, en ese día dice, wow, yo recuerdo, vino así como que la memoria, yo recuerdo la casa de mi padre. Yo recuerdo, viene un recuerdo a mi mente y de momento comienza a volver en sí. Y de momento, espérate, pero ¿qué yo hago aquí? Si yo allá, el más pobre allá vive mejor que yo.
el peor de los pobres, vive mejor que yo. Y ese día en su corazón decidió regresar a la casa de su padre. Ese día decidió en su corazón regresar a la casa de su padre. Y lo más maravilloso de esa historia es que cuando él decidió regresar, el padre lo vio a lo lejos. No cuestionó, no dijo nada. Simplemente abrió sus brazos y lo recibió. Es más, corrió hacia él, lo abrazó y lo recibió. No hay un lugar donde tú puedas experimentar paz, donde tú puedas experimentar seguridad, donde tú puedas experimentar paz, paz profunda y real, paz. Vuelvo y digo paz, 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 paz. Que en Cristo Él es el lugar de tu provisión, de tu protección. Y el lugar donde estás verdaderamente seguro. No hay un mejor lugar que los brazos de tu Padre, que hoy te llama. Te llama. Yo te quiero decir que la paz de Dios no se finge. La paz de Dios se experimenta. La paz de Dios está disponible para los hijos. Es un regalo para los hijos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta hora? Papá te llama. Papá te llama. Papá te llama. Tu Padre Celestial te llama. Y hoy tu Padre te está llamando a que regreses con tu corazón. Porque puede que estés en la casa, pero tu corazón está lejos. Puede que cantes, puede que adores, puede que vayas hasta Grupo Hogar, puede que levantes tus manos, pero tu corazón está lejos de papá. Hoy papá está llamando a sus hijos que den un paso de fe. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, vuelve en sí. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida? ¿A dónde correré? ¿A dónde me esconderé? ¿Con qué fuerza enfrentaré mis días? ¿Con qué verdad se sostiene mi alma en el día malo? ¿Cuál es la verdad que rige mi vida? Hoy papá te hace un llamado. Un llamado. Y ahí donde está, le voy a pedir a todo el mundo silencio. Todo el mundo con sus cabezas inclinadas por reverencia a este momento. Reverencia a este momento. Padre, en el nombre de Jesús, yo invoco tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, trae convicción. Espíritu Santo, habla a tus hijos. Hoy en esta hora, en el nombre de Jesús. 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 Estremece hasta lo más profundo del ser de tus hijos. De esos que han estado lejos de ti. De esos que han estado temiendo, de esos que siendo hijos están llenos de temor. Espíritu Santo, en esta hora yo vengo aquí invocando tu nombre, invocando tu presencia, invocando tu amor, invocando tu verdad sobre cada uno de mis hermanos. Habla al corazón, habla al corazón, habla al alma, habla la mente, habla el corazón profundo. Espíritu Santo, convence. Gracias, Padre, yo he dado tu palabra.
Gracias, Señor. Gracias, Padre.